Hola, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien y como siempre con muchas muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que son las mnemotecnias de los antibióticos. Parte 2. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pusarico Alcón, yo seré el expositor el día de hoy. Este es el proyecto Guía Med. Comenzamos. Bien, dentro del contenido, el día de hoy terminaremos de ver las mnemotecnias completas de todos los antibióticos, obviamente vistos a partir de la clasificación de los mismos, que según el mecanismo de acción se clasificaban en 5 grandes grupos: grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Ya vimos a detalle el grupo 1 y el grupo 2, así que hoy nos enfocaremos en el grupo 3, 4 y 5, viendo a detalle fármacos como el cloranfenicol, metronidazol, sulfonamidas y trimethoprim. Veremos a detalle el mecanismo de acción de cada uno y veremos mnemotecnias completas para que al final del video pues sepas de memoria cada uno de estos fármacos y nunca, pero nunca se te olviden. Así que pues sin más, comencemos. Y comencemos directamente recordando la clasificación de los antibióticos. Estos se clasificaban en 5 grandes grupos, que eran en este caso grupo 1, inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, que estaban compuestos por los betalactámicos, que eran las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos. También teníamos a la fosfomicina, cicloserina, bacitracina y vancomicina. Dentro del grupo 2 teníamos a los que provocaban alteración en la membrana citoplasmática, que eran las polimixinas y la daptomicina. También teníamos a los que provocaban en este caso inhibición de la síntesis de proteínas, que en este caso eran las streptograminas, el cloranfenicol, las lincosamidas, el linezolid, macrólidos, tetraciclinas y aminoglucósidos. También teníamos al grupo 4, que eran los que provocaban interferencia en la síntesis de ARN y ADN, que teníamos a las quinolonas, metronidazol y rifampicina. Y finalmente tenemos al grupo 5, que son los que inhiben las vías metabólicas. Acá tenemos a las sulfonamidas y al trimethoprim. Bien, ya vimos a detalle el grupo 1 y el grupo 2, ahora veremos a detalle el grupo 3, 4 y 5. Así que pues continuemos. Y continuemos directamente con el grupo 3, en este caso los inhibidores de la síntesis de proteínas, que son estos que estamos viendo acá. Entonces, para comprender al 100% esta familia de fármacos, pues entendamos primeramente el mecanismo de acción de cada uno de estos fármacos y posteriormente veamos cuáles son las mnemotecnias para memorizarlos por completo. Bien, entonces, para ver el mecanismo de acción, hagamos un acercamiento justamente dentro de la bacteria. Acá tenemos a la bacteria, bien, que ya la vimos a detalle en el primer video. ¿Dónde es que van a actuar estos fármacos inhibidores de la síntesis de proteínas? Estos van a actuar justamente acá, en la región del citoplasma y específicamente donde se encuentra el ribosoma. Entonces hagamos un acercamiento justamente en esa región. Acá tenemos al citoplasma, acá tenemos a la membrana citoplasmática y acá tenemos a la pared celular, o también llamada pared bacteriana. Bien, entonces lo que nos interesa acá básicamente es esto, los ribosomas. Los ribosomas, que son estos que están aquí. Bien, un ribosoma tiene dos partes muy importantes, que son sus subunidades. Subunidad 50S, que es esta grande que estamos viendo acá, y la subunidad 30S, que es esta que estamos viendo acá. Bien, ahora, para entender a detalle el mecanismo de acción, debemos adentrarnos un poco más dentro de estas subunidades, específicamente más en la subunidad 50S, pues esta posee 3 unidades muy importantes, que son las que estamos viendo acá, y se denominan unidad E, unidad P y unidad A, muy importante. Bien, ahora, una vez que tenemos este ribosoma totalmente completo, ¿qué es lo que pasa? Que va a cumplir con su función, que es traducir a quién, traducir al ARN mensajero, que es este que estamos viendo acá. Bien, obviamente este ARN mensajero con todos los codones de forma completa. Bien, entonces una vez que ya tenemos todo esto completo, pues pasemos a ver cómo es que va a ser posible la síntesis de proteínas. Esta va a ser posible a partir de 3 pasos súper importantes, que son la iniciación, que son la elongación y que son la terminación. Bien, dentro de la elongación tenemos 3 subgrupos muy importantes, que son el reconocimiento del codón, la formación del enlace peptídico y finalmente la translocación. Veremos cada uno de estos pasos y procesos a detalle. Bien,
Entonces comencemos con el primero en este caso, que es la iniciación del proceso de síntesis de proteínas o traducción. ¿Cómo es que se logra esto? Esto se va a lograr principalmente a partir de la unión de, en este caso, el ARN de transferencia, que se denomina, que es este que estamos viendo acá, este verdecito, que va a venir acompañado de su, en este caso, aminoácido, que es este verde, que es este amarillo que estamos viendo acá, que se va a unir en este caso a su codón complementario para iniciar todo este proceso de la síntesis de proteínas. Ese codón complementario que se encuentra dentro del ARN mensajero, muy importante. Bien, entonces, una vez que se logra esta unión que ocurre dentro del sitio P de la subunidad 50S, pasamos al siguiente paso, que es en este caso el reconocimiento del segundo codón. Entonces ya tenemos acá al primer, en este caso, ARN de transferencia, y pasamos a reconocer el segundo codón de, en este caso, del ARN mensajero. Y para eso debemos o necesitamos otro nuevo ARN de transferencia, que también viene acompañado de su aminoácido correspondiente. Entonces este, en este caso, se une y se reconoce con el codón que trae el ARN mensajero. Muy importante. Bien, una vez que ya completamos el primer paso de la elongación, pasamos al siguiente, que es la formación del enlace peptídico. Entonces, acá ya tenemos a los dos ARN de transferencia. ¿Qué es lo que pasa en la formación del enlace peptídico? Que básicamente debemos fusionar, se podría decir, los aminoácidos acompañantes de estos ARN de transferencia. Por lo tanto, esos aminoácidos que son de color amarillo y lila, ¿qué es lo que van a pasar? Que van a pasar a unirse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el aminoácido acompañante del ARN de transferencia, que es este que tenemos acá dentro del sitio P, va a viajar y va a dirigirse para unirse al aminoácido del ARN de transferencia que se encuentra dentro del sitio A de esta manera. Bien, una vez que se fusiona, pues ya tenemos el segundo paso, que es la formación del enlace peptídico. Ese es el enlace peptídico. Bien, una vez formado el enlace peptídico, pasamos al tercer paso de la elongación, que básicamente es la translocación, o en este caso movimiento de estos ARN de transferencia. Y ahora veas por qué. Bien, primeramente, ¿qué es lo que pasa? Que este ARN de transferencia que se encontraba en el sitio A va a pasar y va a moverse o trasladarse, en este caso, al sitio P, como estamos viendo acá. Por otro lado, este ARN de transferencia que se encontraba dentro del sitio P, que ya no tiene en este caso el aminoácido, va a pasar al sitio E de esta manera y posteriormente va a pasar a retirarse. Bien, ahora, por otra parte, el sitio A queda libre. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Que va a venir un nuevo, en este caso, ARN de transferencia acompañado de su aminoácido correspondiente. Bien, una vez que tenemos esto, pues ¿qué pasa? Que este proceso se va a repetir una y otra vez. Va a llegar un nuevo ARN de transferencia con un aminoácido, lo va a fusionar en este caso juntamente la demás cadena peptídica para aumentar en este caso el enlace peptídico que estamos viendo acá. Va a pasar ese proceso una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y las veces que sean necesarias para codificar la proteína correspondiente y la proteína necesaria. Bien, una vez ya terminado esto, o ya formado en este caso el enlace peptídico listo para formar la proteína, ¿qué es lo que pasa? Que nos vamos a encontrar con el último codón del ARN mensajero. Entonces acá tenemos ya al ARN de transferencia con todo el enlace peptídico totalmente formado, y tenemos acá al último codón, en este caso del ARN mensajero. ¿Qué es lo que va a pasar? Que una proteína, que es esta que estamos viendo acá, que se denomina factor de liberación, se va a unir justamente a ese codón. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a romper este enlace peptídico que ya tenemos. Rompe el enlace y este enlace posteriormente formará a la proteína. Bien, y así pues ya tenemos la síntesis de proteínas de forma correcta. Pero no solamente hace esto esa proteína, sino que también rompe todos estos enlaces de tal forma que incluso el ribosoma ya no está totalmente formado con las dos subunidades correspondientes. Bien, entonces estos son los pasos que forman en este caso la traducción y correcta síntesis de proteínas. Ahora, ya que entendimos esto, pues ya entendemos fácilmente, ya podremos entender dónde es que funcionan cada uno de estos fármacos. Y comencemos en este caso con los primeros, que son los de abajo, que son las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Bien, ¿por qué comenzaremos con ellos? Porque tienen algo en característico, y es que tanto las tetraciclinas como los aminoglucósidos actúan a nivel de la subunidad
30S, actúan inhibiendo la subunidad 30S, pero en partes específicas. Y comencemos con las tetraciclinas. Estas actúan inhibiendo la unión del complejo ARN de transferencia con el complejo ARN mensajero en el sitio A de la elongación principalmente. ¿Dónde es eso? Pues es en esta región que estamos viendo acá. Inhibe esta unión de este ARN de transferencia con el ARN mensajero para que fusionen y unan un complejo en sí. Lo inhibe por completo, y entonces si este ARN de transferencia acompañado de su aminoácido no puede en este caso ingresar al sitio A, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a poder unir en este caso los aminoácidos posteriormente, no va a poder posteriormente hacer la translocación, ni no va a poder hacer absolutamente nada, y por ende no va a haber una proteína nueva dentro de la célula. Muy importante, así es que lo inhibe las tetraciclinas. Bien, pasamos a ver a los aminoglucósidos. Estos aminoglucósidos tienen dos funciones. La primera es exactamente igual a la de las tetraciclinas, inhibe el complejo de unión del ARN de transferencia con el ARN mensajero, muy importante dentro del sitio A. Pero como segunda función también tiene en este caso el impedir la lectura correcta del ARN mensajero, que es básicamente lo que ocurre justamente en esta región. Es decir, que va a alterar, se podría decir, los nucleótidos o los codones que trae este ARN mensajero, de tal forma que sea imposible en este caso su lectura, o incluso que sea una lectura errónea del ARN mensajero. ¿Y que trae esto? Que obviamente no se sintetice la proteína correcta, y por ende que ni siquiera se pueda iniciar ninguno de estos procesos dentro de la síntesis de proteínas. Así es como inhiben la síntesis de proteínas tanto las tetraciclinas como los aminoglucósidos. Muy importante, estas inhiben la subunidad 30S que estamos viendo acá, la subunidad 30S. Bien. Ahora, pasemos a ver a los fármacos en este caso de arriba. Estos son los que van a tener en este caso la característica fundamental que van a inhibir a la subunidad, en este caso 50S, que es la subunidad grande que estamos viendo acá. Bien, cada fármaco va a actuar en una parte en específico y va a tener una característica en específica. Entonces comencemos a ver cada uno a detalle. Y comencemos primeramente con el cloranfenicol. El cloranfenicol que va a actuar justamente en esta región, inhibiendo en este caso la formación del enlace peptídico, es decir, que no va a permitir que este enlace peptídico vaya formándose y que llegue a ser de esta manera. Por lo tanto, va a inhibir a la transpeptidación, muy importante. Bien. Ahora, pasemos al siguiente fármaco, que en este caso es el linezolid. El linezolid que va a tener una función muy importante, y es que este se va a unir al RNA 23S de la subunidad 50S, inhibiendo por ende la formación del complejo de inicio dentro del sitio P. Y es que dijimos que en el proceso de iniciación, ¿qué es lo que pasaba? Que se unía el complejo del ARNT con el ARN mensajero, con el codón complementario específicamente, y lograban en este caso iniciar esta síntesis. ¿Qué es lo que hace el linezolid? Inhibe en este caso este inicio de la síntesis de proteína, inhibiendo en este caso la subunidad 50S, específicamente el sitio P y específicamente el RNA 23S de la misma. Bien, por lo tanto así se inhibe el complejo ARNT-ARN mensajero, muy importante. Bien, ahora pasemos a otros fármacos, que en este caso son los macrólidos y las lincomicinas. Estos los vamos a poner de forma conjunta porque tienen una función bastante parecida. En este caso, tanto los macrólidos como las lincosamidas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a inhibir, al igual que el cloranfenicol, la transpeptidasa y van a interferir en la misma, pero también van a tener una segunda función, que es en este caso actuar a este nivel, a nivel de en este caso de la translocación. ¿Qué era la translocación? Era básicamente el recorrido del ARN de transferencia del sitio A al sitio P y del otro ARN de transferencia del sitio P al sitio B y así sucesivamente. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a inhibir en este caso que al haber un espacio en el sitio A pueda ingresar un nuevo ARN de transferencia acompañado de su nuevo, en este caso, aminoácido. De esta forma es que actúan los macrólidos y las lincosamidas. Bien, y finalmente tenemos al último grupo de fármacos, que son las streptograminas, que son estas que estamos viendo acá. Bien, estas streptograminas también van a tener una función muy parecida, que es en este caso la de inhibir e interferir a nivel de la transpeptidación. Pero ¿qué es lo que pasa acá?
que en este caso estas streptogranminas, ¿y cuál va a ser la diferencia? Que es que van a tener dos tipos muy importantes, que son las streptogranminas tipo A y las streptogranminas de tipo B. ¿Y qué es lo que van a hacer ellas? Que van a actuar de forma sinérgica, aumentando en este caso la función y la formación que tienen, de tal forma de que pueden llegar a provocar un mayor daño a este nivel. Incluso pueden actuar como fármacos bactericidas, recordando que la mayoría de estos eran bacteriostáticos. Bien, otro también dentro de este grupo que puede actuar como bactericida son en este caso los aminoglucósidos. Muy importante esa diferenciación. Bien, entonces así es como actúan cada uno de los fármacos que estamos viendo acá. Ese es el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Bien, espero que haya quedado súper pero súper claro, porque ahora pasaremos a ver cómo memorizar cada uno de estos fármacos, y lo memorizaríamos a partir de mnemotecnias, que mnemotecnias como siempre a partir de imágenes y a partir de letras. Bien, las imágenes que debemos recordar son esas que estamos viendo acá. Básicamente, miren, ¿a qué les recuerda esto? Básicamente, miren, podemos ver a una persona bastante ansiosa, bastante estresada. Acá podemos ver un clima bastante agradable, y acá podemos ver una imagen que hace referencia al amor. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Son básicamente estas palabras: estrés, clima, te amo. Y es que generalmente cuando el clima es malo, generalmente estamos bastante estresados. Pero por otro lado, cuando el clima es bastante bueno y cuando amamos en este caso el clima, pues se nos quita totalmente el estrés. Entonces, para el estrés, clima, te amo. Esa es la frase que debemos recordar. Así, a partir de ello, podremos recordar cada uno de esos fármacos. Estrés, que nos va a hacer referencia a streptogranminas. Clima, que vamos a dividirlo de esta forma, y cada sílaba va a significar algo en específico. Cl, que va a significar cloranfenicol. Li, lincosamidas. Li, linesolid. Y ma, de macrólidos. Y te amo, te y am, te va a significar tetraciclinas, y am, aminoglucósidos. Bien, entonces a partir de esto, de esa mnemotecnia, ya podemos recordar pues esta familia de fármacos. Cuando alguien te pregunte cuáles son los inhibidores de la síntesis de proteínas, tú recuerdas que para el estrés, clima, te amo. Entonces, estrés de streptogranminas, clima de cloranfenicol, lincosamidas, linesolid y macrólidos, y finalmente te amo de tetraciclinas y aminoglucósidos. Así de simple es como memorizamos en este caso los inhibidores de la síntesis de proteínas. Bien, te recomiendo que le saques una captura de pantalla a esta región para que nunca, pero nunca se te olvide. Ahora pasemos a la siguiente familia de fármacos, que son en este caso los fármacos que interfieren en la síntesis de ARN y síntesis de ADN, ya que tenemos a las quinolonas, al metronidazol y a la rifampicina. Comencemos a hablar a detalle de cada uno de estos. Bien, ahora, pero para comprender bien debemos recordar también el mecanismo de acción. Entonces tenemos acá a la bacteria y debemos ver dónde es que actúan estos fármacos. Actúan a este nivel en específico, a nivel del ADN y el ARN. Entonces hagamos un acercamiento en esa región. Acá tenemos al citoplasma, acá tenemos a la membrana citoplasmática y acá tenemos a la pared bacteriana. Bien, entonces lo que nos interesa aquí es básicamente el ADN, y como estamos viendo acá, estos fármacos interfieren en dos procesos claves, que son la síntesis de ARN y la síntesis de ADN. Por lo tanto, veamos cómo es que es posible realizar estos dos procesos. Primeramente, la síntesis de ADN. ¿Cómo es que es posible? Esto es posible gracias a una enzima muy importante, que es esta que estamos viendo acá. A esta se le denomina DNA girasa. Esta enzima es una topoisomerasa muy clave. Y con ayuda de esa topoisomerasa, juntamente con la topoisomerasa 4, ¿qué es lo que logran hacer? Logran en este caso desenrollar, logran girar en este caso el ADN, de tal forma de que se encuentre así como estamos viendo acá, un ADN totalmente desenrollado. ¿Para qué nos sirve desenrollar el ADN? Para que a partir de ello y a partir de diferentes procesos, ¿qué es lo que va a pasar? Que en este caso van a hacer posible la replicación de esta forma que estamos viendo acá. Entonces, la replicación es posible gracias a la DNA girasa y a la topoisomerasa 4. Muy importante. Bien, ahora pasemos a ver el siguiente proceso, que es la síntesis, en este caso del ARN. Para ello también necesitamos en este caso al ARN, como estamos viendo acá. Tenemos acá al ARN, y ¿qué es lo que pasa? Que hacemos un acercamiento justamente en esta región y vemos que hay una enzima súper clave también aquí, que se denomina la RNA polimerasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta RNA polimerasa? Va a realizar una copia de ADN a ARN, de nucleótido a nucleótido, complementado en este caso cada uno, realizándolo de esta forma como estamos viendo acá. Entonces, a partir de ello,
copia, en este caso ARN, a partir de ese ADN, ya que tendremos el ARN mensajero, que más adelante vimos cómo es que, más atrás vimos cómo es que se procesaba posteriormente. Bien, entonces estas son las dos grandes funciones que nos interesan dentro de este grupo de fármacos, y a partir de ello ya podemos ver dónde es que funciona cada uno y cuáles serán los fármacos: metronidazol, quinolonas y rifampicina. Bien, veamos dónde es que actúa cada uno. Comencemos con el metronidazol. Este metronidazol, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué característica tiene? Que este es un profármaco. ¿Qué se refiere cuando dicen que es un profármaco? Que en este caso es un fármaco que no está activado totalmente. ¿Y dónde se va a activar? Se va a activar justamente cuando ingrese, en este caso, a la bacteria, y justamente se dirija al ADN de la misma. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con este fármaco? Que viaja a partir de la membrana, y a partir de diferentes procesos enzimáticos, este logra ser activado y por ende logra ser bastante tóxico, provocando diferentes reacciones en el ADN. ¿Y qué es lo que va a provocar, en palabras simples, el metronidazol en el ADN? Va a provocar, en este caso, diferentes cortes en el mismo, en palabras simples se podría decir. Va a romper los enlaces del mismo, dejando al ADN de esta forma. Y en este caso, miren, si el ADN está totalmente roto, totalmente quebrado, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues ya no va a haber más síntesis de DNA, no va a haber replicación, ni tampoco va a haber, en este caso, mayor síntesis de RNA mensajero, y por ende vamos a eliminar a la bacteria. Bien, ahora pasemos al siguiente fármaco, que son en este caso las quinolonas. Las quinolonas, que al igual que el metronidazol, van a pasar en este caso a partir de la membrana y van a llegar al citoplasma. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a dirigirse justamente donde se encuentra el ADN y van a inhibir ¿a quién? A la enzima que hace posible, en este caso, la replicación en un principio, que es en este caso esta que estamos viendo acá. Entonces inhibimos tanto a la DNA girasa como la topoisomerasa 4. Ese es el mecanismo de acción de las quinolonas. Y ahora imagínense que si en este caso están inhibidas tanto el DNA girasa como la topoisomerasa 4, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a poder desenrollarse este ADN. Y si este ADN no se logra desenrollar, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a haber una replicación de forma correcta, y por ende no va a haber una síntesis de ADN. Así es como interfiere en la síntesis de ADN, o inhibe la síntesis de ADN. Bien, y finalmente pasemos a ver a la rifampicina. La rifampicina, que igual va a viajar hasta el citoplasma y va a dirigirse justamente donde se encuentra el ADN, pero en este caso va a inhibir a otra enzima muy importante, y sí, va a inhibir a esta enzima, que es la RNA polimerasa, que en este caso realizaba la copia a partir del DNA del RNA. Entonces, si en este caso no realiza esta copia, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a ser posible una síntesis del ARN, muy importante. Entonces, así es como se inhibe la síntesis del ARN, y pues así es como funcionan cada uno de estos fármacos. Bien, entonces a partir de ello ya podemos ver y entender, en este caso, cómo memorizar cada uno de estos fármacos, ya que ya entendimos el mecanismo de acción. ¿Y cómo los vamos a memorizar? A partir de una imagen muy bonita, que es esta que estamos viendo aquí, que básicamente nos recuerda el amor que siente el Hombre Araña por Mary Jane. Bien, entonces debemos recordar acá básicamente esta palabra, que Peter Parker quiere a Mary. Básicamente debemos recordarnos simplemente eso: quiere a Mary, dividido de esta forma, donde cada sílaba tiene una característica en específico: qui de quinolonas, me de metronidazol y ri de rifampicina. Entonces, cuando alguien te pregunte cuáles son los fármacos que interfieren en la síntesis de ARN y ADN, tú debes hacer un viaje y recordarte del Hombre Araña, y recordar todo el amor que tiene él hacia Mary Jane. Entonces el Hombre Araña o Peter Parker quiere a Mary, nada más. Qui de quinolonas, me de metronidazol y ri de rifampicina, muy importante. Bien, ahora pasemos a ver al último grupo de fármacos, que son en este caso los inhibidores de las vías metabólicas, que están compuestos por dos grandes grupos, que son las sulfonamidas y el trimethoprim. Para entenderlo de la misma forma, veamos primeramente el mecanismo de acción. ¿Dónde es que actúan? Actúan a este nivel, al nivel de las rutas metabólicas que ocurren dentro de la misma. Entonces hagamos un acercamiento a que tenemos al citoplasma, a que tenemos a la membrana citoplasmática, y a que tenemos en este caso a la pared celular. Como dijimos en un principio, en este caso las células no son capaces muchas veces de recuperar o de generar, en este caso, componentes que les sirvan a ella misma para su supervivencia. En cambio, las bacterias, como en este caso las que estamos viendo acá, ¿qué es lo que hacen? Que son capaces de sintetizar y de metabolizar componentes que sirven para su supervivencia. Componentes como ¿cuál principalmente? Como en este caso el ácido fólico. ¿A partir de qué? A partir de la activación de las vías metabólicas del ácido fólico
dentro de la bacteria. ¿Y por qué es tan importante este ácido fólico? Porque este es básicamente el precursor de diferentes purinas y pirimidinas que forman parte del ADN y el ARN. Por lo tanto, si se daña este metabolismo, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues por ende no va a haber ARN, no va a haber ADN y por ende la bacteria va a llegar a morir. Bien, muy importante. Entonces, para entender esto debemos entender cómo es el metabolismo del ácido fólico dentro de la bacteria. Entonces, para eso veamos esto. El ácido fólico se metaboliza a partir de ¿quién? A partir del ácido pava aminobenzoico que se adiciona a la pteridina, y estos dos juntamente con la enzima dihidroteroato sintetasa logran formar lo que se denomina como el ácido dihidroteroico. Bien, este ácido dihidroteroico con ayuda del glutamato formar lo que se denomina como el ácido dihidrofólico. Acá, si nos podemos dar cuenta, ya tenemos el ácido fólico, esto es muy clave. Bien, ahora este ácido fólico con ayuda de la enzima dihidrofolato reductasa va a llegar a formarnos lo que se denomina como el ácido tetrahidrofólico. Entonces, ya a partir del metabolismo logramos formar en este caso el ácido fólico, y este ácido fólico que era muy clave, ¿por qué? Porque a partir de él formábamos tanto las purinas como las pirimidinas, purinas como en este caso la guanina y la adenina, y pirimidinas como la timina. ¿Y por qué son tan claves estas? Porque nos ayudaban a formar el ADN y el ARN, muy clave. Bien, entonces a partir de ver esto ya podemos ver dónde es que actúan cada uno de estos fármacos. Primeramente las sulfonamidas. ¿Qué es lo que van a hacer las sulfonamidas? Van a venir justamente donde se encuentra esta enzima y van a llegar e inhibirla. Entonces, si esta enzima está inhibida, ¿qué es lo que va a pasar? Que el ácido dihidroteroico no se va a lograr formar y por ende tampoco el ácido dihidrofólico. De esta forma se inhibe en este caso la síntesis de ácido fólico. Si este no se forma, no se forman purinas ni pirimidinas, no se forma ADN y por ende la bacteria va a llegar a morir. Bien, pasamos al siguiente fármaco, que es el trimetoprim. Ese trimetoprim que va a tener una función bastante parecida y es la de inhibir en este caso a la dihidrofolato reductasa, como estamos viendo acá. Bien, el trimetoprim viene e inhibe a la dihidrofolato reductasa, y si esta enzima es inhibida, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a poder formarse el ácido tetrahidrofólico, y si este no se forma, no hay purinas, no hay pirimidinas, no hay guanina, timina, adenina y no hay por ende ADN ni ARN, muy clave. Entonces, a partir de este mecanismo de acción y actuando justamente en estas enzimas, lo que hacen estos fármacos es en este caso llegar a dañar a la bacteria y provocar la muerte de la misma. Bien, entonces a partir de ya entender este último grupo de fármacos, veamos cómo es que memorizamos estos fármacos a partir de mnemotecnias. Y la mnemotecnia que debemos recordar es básicamente esta imagen. ¿A qué le recuerda esta imagen? Nos recuerda básicamente a la Navidad. Es que vemos aquí a Santa Claus con su trineo. Bien, entonces esa básicamente es la palabra que debemos recordar. Su trineo. Bien, entonces cuando alguien te pregunte cuáles son los inhibidores de las vías metabólicas, tú recuerdas a Papá Noel, recuerdas a su trineo y pues ya tienes ahí básicamente los fármacos. Veamos cómo funciona. Su y tri. Su de sulfonamidas y tri de trimetoprim. Así de sencillo es como ya logramos memorizar cada uno de los fármacos. Bien, y con esto pues llegamos al final de todos los fármacos antibióticos. Y antes de terminar, quiero que hagamos un repaso para ver si realmente te sirvió y entendiste a detalle cada uno de los mismos. Y repasaremos a detalle en este caso para ver si los memorizaste principalmente. Bien, comenzaremos con el grupo 1 de forma rápida. El grupo 1 que básicamente estaba compuesto por los, en este caso, beta-lactámicos. La palabra que debíamos recordar aquí era pecamos, muy importante. Bien, ahora, había otro grupo de fármacos que también dañaban, en este caso, la pared. Y aquí teníamos que remontarnos hacia siglos atrás, ir a la edad de los picapiedra y recordar dos palabras que eran fósil y bambán, muy importante. Bien, entonces, pecamos. P de penicilinas, C de cefalosporinas, K de carbapenémicos, MO de monobactámicos, FOS de fosfomicina, CI de cicloserina, BA de bacitracina y BAN de vancomicina. Muy importante, espero que los estés repitiendo o lo pauses y veas si realmente te los recuerdas. Bien, pasamos al siguiente grupo, que son los que provocan alteración en la membrana citoplasmática. Acá debíamos recordar una imagen que básicamente era el baile de la barra, que se denominaba pole dance. Bien, pol de polimixinas y da de daptomicinas, muy importante. Pasamos al siguiente, que es el grupo 3, inhibidores de la síntesis de proteínas. Acá debemos recordar que para el estrés, en este caso el clima, te amo. Bien, entonces estrés de estreptogramminas
CL de cloranfenicol, Li de lincosaminas, Li de linesolid y Ma de macrólidos. Muy importante. Te amo. T de tetraciclinas y AM de aminoglucósidos. Pasamos al penúltimo grupo, que es el grupo 4, los que provocaban interferencia en la síntesis de ARN y ADN. Acá debíamos recordar básicamente el amor que sentía el hombre araña por Mary Jane, y es que Peter Parker o el hombre araña quiere a Mary, Ki de quinolonas, Me de metronidazol y Ri de rifampicina. Bien, pasamos al quinto y último grupo ahora sí, que son los inhibidores de las vías metabólicas. Acá debemos recordar a Santa Claus con su trineo, Su de sulfonamidas y Tri de trimetoprim. Y pues hasta aquí llegamos al final del video. Espero mucho que les haya gustado bastante esta serie de videos, pues costaron bastante hacer para hacerlas las más entendibles posibles. Espero mucho que les haya servido y que les haya ayudado. Y pues nada, si les gustó y si este video, ya saben lo que tienen que hacer: dejar un buen comentario en el video, tienen que seguirnos en Facebook, que estamos como Guiamed, en Instagram como Guiamed_Christian_Krem, tienen que suscribirse al canal, pues en serio nos ayudarían bastante. Y pues nada, muchas gracias por todo el apoyo. Y si quieres conseguir absolutamente todas las presentaciones, las guías, los resúmenes, los audios que tenemos dentro del canal, simplemente debes hacer clic en el primer enlace de la descripción que te llevará a Patreon, y ahí encontrarás absolutamente todas las diapositivas, presentaciones en formato PDF, PowerPoint y demás. Y pues nada, ahora sí me despido. Mi nombre es Cristian Pusarigualcon. Muchas gracias por todo el apoyo. Realmente no creí poder crecer tan rápido dentro del canal. Y pues nada, muchas gracias por todo. Espero que les esté yendo genial. Este es el proyecto Guiamed. ¡Chao!